Muy buenas tardes, mi nombre es Cristian David Martínez, estoy acompañado por mis compañeros Camilo Morales y Javier Solís Pavón. El día de hoy vamos a realizar la exposición de nuestro anteproyecto en la materia de investigación 1, en la Facultad de Fisioterapia de la Universidad CES. El título que escogimos para la realización de este anteproyecto fue Prevalencia y causa de lesión en practicantes de CrossFit en la ciudad de Medellín. Pasando a lo que sería el planteamiento del problema, del por qué nosotros decidimos realizar esta investigación, fue que durante los últimos años las nuevas prácticas de ejercicio de alta intensidad están teniendo un auge muy importante, tanto en lo que es Latinoamérica como en nuestro país y puntualmente en la ciudad de Medellín. ¿Esto qué pasa? Lo relacionamos principalmente con el riesgo de lesión. ¿Por qué lo relacionamos con el riesgo de lesión? Porque la evidencia nos muestra que durante los últimos años la recurrencia de adquisición de lesiones musculoesqueléticas tiene un factor común, que es la práctica de CrossFit. Pasando pues como una abrebocas de lo que va a ser el marco teórico, vamos a decir que el CrossFit fue inventado en el año pues, de 1996 por Greg Glassman y combina movimientos funcionales a alta intensidad, tiempo fijo, de alta intensidad en un tiempo fijo, para realizar una serie de repeticiones previamente pues dicho. Un carácter motivador y desafiante de esta disciplina evidencia que presenta una mayor adherencia de la población practicante de esta pues, disciplina deportiva. Entonces, la popularidad nos llevaría a mayor lesiones, claro, porque al haber pues, más gente practicando este deporte, las lesiones, la tasa de lesiones aumentaría. Entonces tenemos pues, lesiones principalmente, lesiones musculoesqueléticas. También en diferentes estudios se describe la rhabdomyolysis, aunque estos estudios pues, no son muy convincentes, que digamos. Entonces, este ítem de levantamiento de pesas y gimnasia lo ponemos porque es la principal combinación de ejercicios que tiene el CrossFit. Y pasando pues, ya a lo que sería la parte anatómica de los segmentos que más se lesionan en la práctica de CrossFit son el hombro, la parte baja de la espalda y la rodilla. Esto pues también lo vamos a ver en el marco teórico pues, posteriormente. Y también está pues, directamente relacionado con la población amateur, población que tenga poco conocimiento sobre la ejecución de algunos ejercicios propios del CrossFit y que posteriormente lo van a llevar a una lesión pues, musculoesquelética como tal. Entonces, el estudio que nosotros planteamos principalmente es para identificar las causas y la prevalencia de lesiones. ¿Esto por qué lo hacemos? ¿Por qué lo hacemos? Pues de esto ya se ha hablado mucho en diferentes países, como por ejemplo Estados Unidos o Brasil, pero nunca se ha realizado en nuestro contexto pues, de Colombia y puntualmente en la ciudad de Medellín. Entonces, ya hablando de la justificación, estamos diciendo que el CrossFit fue un tipo de entrenamiento diseñado para la mejora de actitudes físicas en oficiales de policía y miembros de las fuerzas militares especiales, porque se encontraron niveles de esfuerzo muy altos en un menor tiempo. Entonces, ya la práctica de esta disciplina como tal es un potencial causante de lesión. Ya hay diferentes factores que se ven involucrados, como la cantidad de horas de entrenamiento diarias, la edad, la flexibilidad de cada persona y el tiempo que lleva en el deporte. Entonces, en cuanto a la conveniencia de esta investigación, encontramos que los estudios que hacen parte de esta investigación, la mayoría fueron realizados en países ya desarrollados, donde la práctica del CrossFit se puede decir que ya está del todo establecida, a diferencia de Colombia y específicamente la ciudad de Medellín, donde apenas está en crecimiento. Entonces, los beneficios que encontramos es que al conocer las causas y prevalencias de lesión en la práctica del CrossFit, los profesionales de salud como médico general, deportólogo y fisioterapeuta se verían beneficiados de este conocimiento, pero principalmente los participantes serían quienes tengan los mayores beneficios, ya que al conocer esto, simplemente desde un enfoque educativo se empezaría a disminuir la tasa de lesión. La viabilidad de esta investigación
se tuvo en cuenta y encontramos que los gastos económicos no serían muy altos, además de que la población, para tratar la población muestra, es bastante abundante en este momento en la ciudad de Medellín. La pregunta de investigación que se realizó fue: ¿cuál es la prevalencia y cómo son causadas las lesiones en los practicantes de CrossFit de la ciudad de Medellín? La hipótesis fue: la práctica de CrossFit regular genera una mayor posibilidad de adquirir lesiones musculoesqueléticas en sus deportistas. El objetivo de la investigación, el objetivo general fue establecer la prevalencia y las causas de lesión en practicantes de CrossFit en la ciudad de Medellín. Los objetivos específicos son caracterizar la población practicante de CrossFit en Medellín por medio de diferentes variables, tales como sexo, edad, estrato socioeconómico, formación académica, etc. Identificar la prevalencia de lesión en practicantes de CrossFit de la ciudad de Medellín. Estimar las causas de lesión en los practicantes de CrossFit de la ciudad de Medellín. Y por último, evaluar la relación entre las causas y la prevalencia de lesiones con las características de los participantes de CrossFit en la ciudad de Medellín. A continuación es el marco teórico, que lo tenemos estructurado de la siguiente manera: origen e historia del CrossFit, WOD o trabajo del día por sus siglas en inglés, ejercicios que se trabajan en CrossFit, parámetros utilizados para la prescripción del ejercicio en los practicantes de CrossFit, entrenador de CrossFit, lesiones musculoesqueléticas asociadas a la práctica de CrossFit, factores relacionados con lesiones en la práctica de CrossFit, relación de lesiones entre CrossFit y otras disciplinas deportivas. Bueno, en la historia del CrossFit tenemos que Greg Glassman en 1996 fue el que creó este deporte pensando en cómo mejorar las actitudes físicas de sus alumnos y para posteriormente probar lo que servía y pasar a ser utilizado por personales del ejército, personas o integrantes de la marina, bomberos y otros individuos que necesitaban ganar en muy corto tiempo una actitud física mayor. Ahora, el carácter motivacional de este deporte, lo que lo caracteriza y, como anteriormente se había mencionado, genera más adherencia a esta disciplina deportiva. Acondicionamiento metabólico, levantamiento olímpico y gimnasia son muchos de los ejercicios que esto combina y lo que hace que esta práctica deportiva sea de suma importancia para mejorar las actitudes físicas. Ahora vamos a hablar del WOD o entrenamiento del día. Las rondas de ejercicios particulares en tiempo determinado o lo más rápido posible. ¿Qué quiere decir esto? Que son los dos grandes nombres del WOD, que se dividen en estos dos, que es en un tiempo determinado hacer muchas rondas o ir contrarreloj. ¿Y esto qué es lo que hace? Mejorar la resistencia cardiovascular, respiratoria, la fuerza, la flexibilidad, la potencia, la velocidad, la coordinación, la agilidad, el equilibrio y la precisión. Ahora, los parámetros más importantes a la hora de practicar CrossFit están la participación gradual y el lento ajuste. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez el integrante empieza a practicar esta disciplina, el entrenamiento debe ser escalonado. ¿Qué quiere decir? Que la intensidad va subiendo a partir de que el integrante vaya avanzando en el tiempo en esta práctica deportiva. La técnica adecuada y la carga axial y la repetición. ¿Qué quiere decir? Que la técnica cada vez debe irse perfeccionando más y la carga debe ser la adecuada y las repeticiones deben de ser adecuadas a lo que yo llevo practicando el CrossFit. Y la asesoría con el entrenador es de suma importancia debido a que los entrenadores son los que hacen que lo anterior se cumpla. Ahora, las lesiones musculoesqueléticas asociadas a la práctica de CrossFit. Tenemos dos grandes clasificaciones, que es por uso excesivo y lesiones traumáticas. Las de uso excesivo son las que más frecuentemente se dan, que es fractura por estrés, tendinitis, calambres en las piernas, dolor musculoesquelético, y tenemos otras como son los esguinces, los desgarros y inflamación. Ahora, lesiones musculoesqueléticas asociadas a la práctica de CrossFit. Entonces, en los movimientos gimnásticos tenemos que el hombro es la articulación que más se afecta. En los movimientos de levantamiento de fuerza tenemos que la parte más afectada es la parte inferior de la espalda o la zona lumbar, que casi siempre se da por lo anteriormente mencionado, el peso, las repeticiones y la técnica mal ejecutada.
También tenemos la exposición al ejercicio, cuántas horas lo practico en la semana y cuántas veces y cuántas repeticiones tengo en mi WOD. Las variables antropométricas. Las variables antropométricas se relacionan de la siguiente forma. El peso, a mayor peso, mayor riesgo de lesión, y a mayor altura también tengo mayor riesgo de lesión. Y ahora venimos con el género, que el género está determinado de la siguiente forma. Los hombres tienden a lesionarse más que las mujeres. Bueno, ahora tenemos unos factores relacionados con las lesiones en la práctica del CrossFit, que ya se había mencionado anteriormente de una forma más no tan profunda, que fue en la justificación. Tenemos los bajos índices de flexibilidad que explican por qué el mayor riesgo de lesiones en los hombres, y ahora los valores inferiores de fuerza absoluta que explican por qué las lesiones se lesionan aunque sea en menor cantidad. Ahora, la incapacidad para mantener una buena alineación dinámica entre los segmentos corporales de los miembros inferiores. O sea, que no haya una buena alineación entre el tobillo, la rodilla y la cadera, lo que hace que las personas se lesionen más debido a que no ejecutan la técnica adecuadamente. El volumen y la actividad neuromotora de los músculos estabilizadores. ¿Qué quiere decir esto? Que los músculos estabilizadores de la cadera no se atienden de una forma adecuada, o que haya retracciones musculares, o que tenga la movilidad articular limitada por una cirugía o por otras razones que pueden suceder. Y la mayor masa corporal, como lo estábamos hablando ahora en las variaciones antropométricas. Bueno, la relación de las lesiones entre el CrossFit y otras disciplinas deportivas están muy relacionadas en el levantamiento olímpico de pesas y los movimientos gimnásticos, y otras disciplinas que no son tan de estos movimientos que en el CrossFit se utilizan, pero los que más relevancia tienen es en el levantamiento olímpico y en los movimientos gimnásticos. Uso adecuado de la carga, ejecución correcta de los patrones de movimiento y la priorización de la técnica, como ya lo habíamos mencionado anteriormente. Bueno, entonces, pues ya pasando a una aproximación más metodológica de cómo realizaríamos este proyecto, la intención pues que nosotros planteamos como más adecuada es la de una encuesta física. ¿Esto por qué? Porque en las anteriores revisiones e investigaciones consultadas por nosotros, encontramos que la encuesta es como lo más fiable que se ha hecho en diferentes países, como por ejemplo Estados Unidos o Brasil, en donde ya se ha realizado este tipo de investigación. Entonces, pues llegamos a la conclusión de que es una herramienta óptima para el abordaje de los objetivos. Bueno, entonces, pues ya pasando pues al tipo de estudio que realizaremos, sería un mixto, ya que combinaríamos los aspectos tanto cualitativos como cuantitativos, y con una metodología principalmente descriptiva. El enfoque sería más observacional, puesto que no tendríamos cómo practicar con la población. Para finalizar, tenemos pues la bibliografía utilizada, pues tenemos todas estas citaciones. Muchas gracias.